Les presentamos el primer vídeo de una serie que sobre fisiopatología de la reproducción humana hemos realizado. Los avances técnicos, fundamentalmente en el campo de la informática, nos han permitido crear imágenes de una gran fuerza didáctica. Vamos a ver en este primer vídeo los aspectos fundamentales de la anatomía y fisiología del aparato genital femenino y masculino, los procesos de ovogénesis y espermatogénesis, así como la fertilización del óvulo por el espermatozoide, la migración tubárica y la implantación embrionaria en la cavidad uterina. El aparato reproductor masculino está formado por los testículos, las vías eferentes, epidídimos, conductos deferentes, conductos eyaculadores y uretra, así como por glándulas accesorias, la próstata y las vesículas seminales. El testículo tiene unas medidas aproximadas de 4 por 3 por 2 centímetros. Está recubierto por la túnica albugínea, que se introduce formando tabiques dentro del testículo y dividiéndolo en unos 250 lóbulos. El testículo se continúa por la parte posterior con el epidídimo y este con el conducto deferente. Las vesículas seminales, situadas encima del testículo, se unen con el conducto deferente para formar el conducto eyaculador. Este desemboca en la uretra a través de la próstata. Para comprender el funcionamiento del aparato reproductor, tanto masculino como femenino, debemos entender primero la función de las hormonas. La hipófisis es el principal de los órganos de secreción de estas sustancias, sobre todo en lo que se refiere al control de las funciones genitales. La hipófisis se encuentra en la silla turca, en la base del cráneo. Junto a ella está el hipotálamo. En él se producen, entre otras, la hormona liberadora de gonadotrofinas, o GnRH, que controla la secreción en la hipófisis de la FSH y LH. Ambas hormonas son transportadas por el sistema sanguíneo hasta los testículos, donde estimulan dos tipos de células que se corresponden con dos funciones distintas. Por un lado, la hormona folículo estimulante, FSH, actúa sobre el epitelio germinal de los túbulos seminíferos en las células de Sertoli o de sostén y las células que producen los espermatozoides. La FSH se encarga, por lo tanto, de estimular la espermatogénesis. Por otro lado, la hormona LH activa las células intersticiales de Leydig, responsables de la esteroidegénesis, es decir, de la secreción de testosterona. El testículo no es solo responsable de la producción de espermatozoides, sino también de segregar la hormona masculina, testosterona, que estimula la espermatogénesis por un lado y por otro influye en el desarrollo del fenotipo masculino. La espermatogénesis comprende una serie de procesos de proliferación celular que terminan con la producción de los espermatozoides. Estos se desplazan luego por los túbulos seminíferos hasta el epidídimo, donde se acumulan, terminando su proceso de maduración. La espermatogénesis es un proceso continuado que dura aproximadamente 70 días.
Durante la eyaculación, los espermatozoides pasan desde el epidídimo hasta la uretra a lo largo del conducto deferente. A la vez, se produce la secreción de las vesículas seminales, la próstata y las glándulas accesorias, constituyendo así el líquido seminal. Su volumen oscila entre 2 y 5 mililitros, de los que tan solo un 10% está formado por espermatozoides. Su concentración varía entre 40 y 100 millones por mililitro. Tienen una movilidad muy activa. En su estructura podemos distinguir cabeza, cuello y cola. El aparato reproductor femenino interno está formado por los ovarios, las trompas de falopio, el útero y la vagina. Los ovarios son dos, miden aproximadamente 3 por 2 por 1 centímetro. Están situados en la pelvis por detrás de los llamados ligamentos anchos y permanecen unidos al útero por los ligamentos útero-ováricos. En el ovario se distingue una capa externa o corteza y otra interna o médula. En la corteza se encuentran los folículos que albergan en su interior a los óvulos. Existen aproximadamente 200.000 folículos primordiales en cada ovario, de los que solo unos 200 se liberarán en las sucesivas ovulaciones. Por la médula del ovario penetran los vasos y nervios correspondientes. Las trompas de falopio son dos y comunican los ovarios con la parte superior del útero. Miden aproximadamente 10 centímetros de largo y terminan en su extremo distal en el llamado pabellón tubárico. Allí se encuentran las fimbrias, que recogen el óvulo en el momento de la ruptura folicular. El útero se encuentra detrás de la vejiga y delante del recto. Mide unos 7 centímetros de largo. Podemos distinguir dos partes, cuerpo y cuello. El cuerpo uterino se continúa en su parte superior por las trompas de falopio y el cuello se prolonga en su parte inferior por la vagina. Desde el punto de vista histológico, en el útero se distinguen 3 capas, una externa serosa, una intermedia muscular llamada miometrio y una interna endometrio que a nivel del cuello recibe el nombre de endocérvix. La vagina comunica el útero con el exterior, mide de 8 a 10 centímetros y está situada entre la vejiga y el recto. La parte de la vagina que rodea al cuello uterino forma los llamados fondos de saco vaginales. Para comprender el funcionamiento del aparato reproductor femenino, tenemos que partir, como hacíamos antes con el masculino, de la secreción de hormonas en el hipotálamo y la hipófisis. La hormona hipotalámica que estimula en este caso a la hipófisis es la misma que en el hombre, la GnRH, que controla la producción de la FSH, folículo estimulante, y LH, luteinizante, en la hipófisis. Estas hormonas son vertidas desde la hipófisis a la corriente sanguínea, alcanzando los órganos diana donde ejercen sus acciones. Al comienzo del ciclo femenino, el aumento de FSH en la sangre estimula en el ovario el crecimiento de varios folículos, de los que tan solo uno llegará a ovular. En ese momento el endometrio presenta un mínimo espesor. Por otro lado, la misma hormona FSH estimula la secreción de estrógenos en el folículo ovárico. Vemos así que el ovario no es solo responsable de la producción de óvulos, sino también de la secreción de los estrógenos que controlan el ciclo femenino y que además influyen en todo el organismo. Los estrógenos producidos en el ovario estimulan la proliferación en el endometrio. Mientras tanto, este mismo aumento de estrógenos produce en la hipófisis una descarga rápida de LH. Esta subida de los niveles de LH
determina que entre 14 y 20 horas después se libere el óvulo. En esta fase central del ciclo, la acción hormonal se encarga de sincronizar varios acontecimientos. El endometrio proliferativo comienza a transformarse en endometrio secretor, preparándose para la anidación del embrión. La secreción del moco cervical alcanza su máximo nivel en cantidad y fluidez, coincidiendo con la ovulación. Inmediatamente después de la ovulación, comienza la fase luteínica. Conforme el óvulo desciende lentamente por las trompas de Falopio, se forma el cuerpo lúteo o amarillo, que segrega progesterona y estrógenos. Si el óvulo no es fecundado, el cuerpo lúteo regresa y disminuyen los niveles de progesterona y estrógenos. El endometrio se descama y aparece la menstruación. Tras la ovulación, el óvulo es captado por la trompa de Falopio y por ella se desplaza, ayudado por pequeñas contracciones de la pared tubárica hacia la cavidad uterina. El espermatozoide adquiere las condiciones adecuadas para la fertilización del óvulo, capacitación, tras la eyaculación, al llegar al interior de la cavidad uterina. Allí se desplaza rápidamente desde el cuello uterino y a través del cuerpo del útero hasta las trompas, donde podrá fertilizar al óvulo. La fecundación tiene lugar aproximadamente en el tercio externo de la trompa, a donde llegan los espermatozoides depositados en el canal genital femenino durante la relación sexual. De todos ellos, tan solo uno fertiliza el óvulo, formándose luego una membrana en la superficie del mismo que lo hace impenetrable para otros espermatozoides. Se unen así el espermatozoide y el óvulo, portadores ambos de la información genética paterna y materna que permitirá el desarrollo de un individuo distinto con una nueva información genética. El óvulo fertilizado ha adquirido ya plena capacidad para alcanzar su desarrollo completo por un mecanismo de extrema complejidad determinado desde la fertilización. Ahora necesita tan solo de las condiciones adecuadas para poder desarrollar los planes que ya tiene marcados tras los procesos bioquímicos que suceden en el nuevo ser. La repetida división celular del óvulo fecundado mientras emigra a través de la trompa da lugar a la formación de la mórula. Cuando llega a la cavidad uterina se le denomina blastocisto. Una vez en el interior del útero, el blastocisto se pone en contacto con el endometrio, que se encuentra en una fase muy avanzada de secreción. Allí anida. De las células más periféricas del blastocisto deriva el trofoblasto, que se implanta en el endometrio para dar lugar luego al desarrollo de la placenta, que garantiza el aporte de sustancias nutricias desde la madre. De esta manera, alimentado y protegido por la madre, el nuevo ser se desarrolla,
preparándose para el momento en que pueda abandonar el seno materno. Con la anidación terminamos este primer vídeo. En el siguiente les presentaremos los aspectos relativos a la fisiología del embarazo y del parto, haciendo hincapié fundamentalmente en las modificaciones gravídicas y en el desarrollo embrionario y fetal. El cuerpo humano es una complejísima combinación de miles de millones de células. Unas constituyen el pelo, otras la piel, otras el sistema nervioso. Cada una cumple su papel en el organismo. Pero todas tienen algo en común. En su interior portan el ADN, que contiene toda la información genética de esa persona. Esa información se mantiene intacta y completa en cada una de las células del cuerpo, excepto en un caso muy concreto. En el varón, en los testículos se produce la división meiótica encargada de generar células haploides, los espermatozoides, que portan tan solo la mitad de la información genética del individuo. El objetivo de estas células es la fecundación. La mujer genera una célula similar, el óvulo, que también ha sufrido el mismo proceso de reducción de la cantidad de ADN. El óvulo, como el espermatozoide, es la única célula del cuerpo de la mujer que porta solo la mitad de la información genética de esa persona. Esta célula, como en el caso del espermatozoide, cobrará sentido en el momento de la fecundación. El contenido de ADN permanece intacto en todas las demás células de la madre y del padre. En ella vienen grabadas todas las características físicas del individuo, desde el grupo sanguíneo hasta el color de los ojos. El óvulo tiene una vida muy corta. Si no es fecundado, se mantiene vivo tan solo 24 horas después de la ovulación. Durante ese tiempo desciende lentamente por la trompa de Falopio hacia el útero. Sucede lo mismo con los espermatozoides. Solo viven 24 horas. De los 100 a 300 millones que son depositados en la vagina durante la relación sexual, tan solo unos 300 consiguen remontar el útero y la trompa de Falopio hasta fecundar el óvulo. Inmediatamente este se volverá impenetrable para otros espermatozoides. Fecundado el óvulo, los pronúcleos masculino y femenino se fusionan. En ese momento se crea una nueva vida, con una información genética que resulta de la combinación del ADN materno y paterno. Desde el momento de la fecundación, la madre es portadora de un nuevo ser, con una carga genética nueva y completa. Entre esa información genética está el sexo del nuevo individuo. El cigoto así formado se divide y se inicia la segmentación del mismo, multiplicándose el número de células.
A los 3 días de la fecundación, el cigoto tiene ya 16 células. Al llegar a la cavidad uterina, las del interior se agrupan. Ellas generarán el embrión. De las células exteriores derivará la placenta. El cigoto pasa entonces a llamarse blastocisto. El útero de la madre espera la llegada del blastocisto en las condiciones adecuadas para su anidación. Vemos así cómo desde el momento de la fecundación, el nuevo ser ha pasado en poco tiempo a tener 2 células, luego 4, 8, 16, para finalmente dividirse en una capa interna y otra externa. De la interna surgirá el embrión, de la externa derivará la placenta, a partir del momento de la anidación. Tras anidar, el blastocisto continúa su desarrollo en el endometrio materno. Veremos ahora el motivo por el que el blastocisto se había diferenciado en una capa externa llamada trofoblasto y una interna denominada embrioblasto. El trofoblasto prolifera, introduciéndose cada vez más en los tejidos de la madre. En la segunda semana el trofoblasto se diferencia en una capa interna llamada citotrofoblasto y otra externa, sincitiotrofoblasto. Mientras tanto, el embrioblasto se divide en 2 capas, el hipoblasto y el epiblasto, que componen el disco germinativo bilaminar. El rápido crecimiento de las capas externas crea 2 cavidades en torno al embrioblasto. Estas cavidades van a rodear y proteger desde ahora hasta el momento del parto al nuevo ser, que se encuentra rodeado por el líquido amniótico contenido en su cavidad. Por su parte, las capas externas proliferan rápidamente entre los tejidos de la madre, desarrollando el trofoblasto. Este rápido crecimiento ocasiona la rotura de los vasos sanguíneos que rodean al blastocisto. La sangre de la madre acude a esas nuevas lagunas, creando un entorno muy nutritivo para el desarrollo del embrión. El crecimiento del disco germinativo es lento en comparación con el del trofoblasto. Al final de esta semana, el disco germinativo se encuentra entre 2 cavidades, sujeta por el pedículo de fijación dentro de la cavidad coriónica. Este pedículo será luego el cordón umbilical. El trofoblasto comienza a desarrollar las vellosidades necesarias para que se inicie la circulación uteroplacentaria. El fenómeno más característico que se produce durante la tercera semana es la gastrulación, proceso mediante el cual se establecen las 3 capas germinativas en el embrión.
Así comienza a surgir una nueva capa celular entre las que componían el disco bilaminar. Se forman entonces el ectodermo, mesodermo y endodermo, de los que se diferenciarán los tejidos y órganos del embrión. La gastrulación comienza con la formación de la línea primitiva en la superficie del epiblasto. El disco embrionario, en un principio aplanado y casi redondo, poco a poco se alarga y se ensancha en el extremo cefálico. Al final de esta tercera semana, el embrión mide poco más de 1 milímetro. El trofoblasto prolifera, avanzando rápidamente, y lo que antes eran pequeñas vellosidades, ahora se convierten al proliferar y ramificarse en el corión frondoso, que dará lugar a los cotiledones placentarios. La sangre materna riega todo este sistema, necesario para alimentar el desarrollo embrionario. A partir de ahora, la madre aportará al feto los elementos nutricios y el oxígeno que necesita, retirando a su vez los desechos correspondientes. A partir de este momento se desarrollan los principales sistemas orgánicos, perfeccionándose cada vez más, hasta el momento en que el feto está preparado para salir del claustro materno. Desde el momento de la fecundación se han sucedido una serie de acontecimientos que desembocan al final de la tercera semana en el desarrollo del disco germinativo trilaminar. Ese disco, como habíamos visto, consta de 3 capas de las que ahora derivarán todos los tejidos y órganos específicos. A esta etapa, que ahora comienza, se le denomina periodo embrionario. Le seguirá luego el periodo fetal. Al final de esta última etapa, el feto estará listo para salir del claustro materno. Entre la tercera y octava semana, cada una de las 3 hojas germinativas da origen a los tejidos y órganos correspondientes. Primero, el disco embrionario crece y se alarga, a la vez que aumenta su grosor. Se forma así la placa neural, a partir de la cual se irá desarrollando la cabeza del embrión. De la placa se elevan y se acercan, para fusionarse más tarde a la altura del futuro cuello y formar el tubo neural. El proceso se completa al acabar de cerrarse el tubo neural, formando la médula espinal y las vesículas cerebrales.
A partir de ahora se desarrollan los tejidos y órganos correspondientes. Al crecer rápidamente el sistema nervioso, el embrión se pliega, lo que comienza a dar la forma redondeada del cuerpo. Este fenómeno rodea a la capa interna, el endodermo, en la que se genera todo el tracto gastrointestinal, el aparato respiratorio y urogenital, el hígado y el páncreas, además de otros tejidos y órganos. Esta etapa es fundamental para el desarrollo correcto del embrión y al mismo tiempo la más sensible a la producción de defectos estructurales. Como consecuencia de la formación de órganos al final de la 8ª semana, han aparecido ya los principales rasgos del cuerpo humano. Las células que componen el mesodermo forman una lámina delgada al comienzo de este periodo, pero pronto proliferan y se diferencian. De esa diferenciación nacen los músculos, cartílagos y huesos, el tejido subcutáneo y todo el sistema vascular. Se van conformando el corazón, las arterias, las venas y todas las células sanguíneas. Además, origina el sistema urogenital, riñones, gónadas y sus conductos. En la 6ª semana, el corazón impulsa la circulación. Se acelera el crecimiento del embrión. Entre las semanas 7ª y 8ª, alcanza los 25 milímetros de longitud. Como hemos visto, el rápido crecimiento del sistema nervioso era el causante del plegamiento inicial del embrión. Los derivados del ectodermo son los órganos y estructuras que mantendrán el contacto con el mundo exterior. El sistema nervioso central, el periférico, la piel, el pelo, las uñas y los órganos sensoriales, oído, nariz y ojos. El día 30 se pueden diferenciar ya las piernas y los brazos. La cara comienza a formarse. El día 38 surgen los dedos de las manos y de los pies. Al final de la 7ª semana de desarrollo, el embrión tiene ya conformada su estructura y aparecen los primeros reflejos a estímulos del exterior. Durante el embarazo, el útero experimenta un extraordinario crecimiento con aumento de tamaño y volumen. En su interior se distinguen la decidua basal, la decidua capsular y la decidua refleja. Esta última terminará por contactar con la capsular al crecer el embrión en la cavidad uterina. En el cuello del útero se forma un tapón que cierra la cavidad uterina e impide la entrada de gérmenes desde la vagina. La placenta se desarrolla tan rápidamente como el embrión.
estableciendo un rico intercambio de sustancias nutritivas y oxígeno entre la madre y el feto. El periodo fetal se extiende desde la 9ª semana hasta la fecha del parto. Los tejidos y sistemas formados en la etapa embrionaria van madurando, mientras el cuerpo crece rápidamente en tamaño y peso. El crecimiento es especialmente rápido en los meses 3º, 4º y 5º. La cabeza se va proporcionando respecto al resto del cuerpo conforme se acerca la fecha del parto. La ecografía nos permite ver las fases del desarrollo embrionario y fetal. Ya en la 8ª semana reacciona a estímulos exteriores. En esa semana tiene lugar también la diferenciación sexual. En la 10ª semana el feto pesa entre 15 y 25 gramos y es capaz de abrir y cerrar la boca. En la 13ª semana surge el reflejo de succión. Los ojos y las orejas se sitúan en su posición definitiva. Más tarde, las extremidades alcanzan su longitud relativa en comparación con el resto del cuerpo. Los movimientos del feto no son todavía percibidos por la madre. En la 16ª semana el corazón ocupa su lugar definitivo. Poco después, el feto desarrolla rápidamente los sentidos. Pesa ya unos 450 gramos y sus movimientos pueden ser percibidos claramente por la madre. A partir de entonces, el feto se limita a crecer y prepararse para su salida al exterior. El contorno corporal se redondea debido al depósito de grasa subcutánea que va a proteger al recién nacido. Con 28 semanas de edad, el feto podría sobrevivir fuera de la madre. Durante los 2 últimos meses, el feto duplica su peso. Cuando se cumplan 280 días desde la última regla, la gestación se habrá completado y llegará el momento del parto. A las 40 semanas de la última menstruación, el feto ya está preparado para nacer. Se distinguen en el parto los periodos de dilatación, expulsión y alumbramiento. Al final de la gestación, el útero está sobredistendido. Esa elongación del músculo es una de las causas de la aparición de las primeras contracciones, junto con las acciones hormonales materno-filiales. Esas contracciones provocan la dilatación del cuello uterino. Se dice que esa dilatación es completa cuando alcanza los 10 centímetros de diámetro. En ese momento ocurre la rotura de la bolsa de las aguas, con la correspondiente salida del líquido amniótico. Producida la rotura de la bolsa de las aguas, las contracciones cesan por un momento hasta que el útero se adapta a la nueva situación. Cuando está listo, a los 10 o 15 minutos, reaparecen las contracciones, pero ahora
más intensas y frecuentes. Comienza entonces el periodo expulsivo. En este momento, la madre, a la vez que siente las contracciones, siente también la necesidad de empujar con la pared abdominal. Esos pujos son cada vez más frecuentes y de mayor duración, conforme el feto va progresando a través del canal del parto. Una vez que ha terminado el proceso expulsivo, las contracciones uterinas cesan durante unos 15 minutos. Luego reaparecen para expulsar la placenta. Han pasado 9 meses desde el momento de la unión de dos células, la materna y la paterna, el óvulo y el espermatozoide. Durante ese tiempo, se han ido sucediendo con increíble precisión una serie de complejas transformaciones que culminan con el parto.